Tremenda barbaridad. Nada de eso hizo. Nada de eso hizo. Pero en ese momento, en el contexto de la declaratoria de guerra interna, no internacional, en ese momento empecé a buscar los nombres de cada uno de los funcionarios, directivos, gerentes, administradores y accionistas de todo el emporio del Grupo Noboa, que son muchos, muchos, cientos. Era obvio y necesario. Había identificado que Freight Shippers Limited es accionista mayoritaria de 29 compañías vinculadas con la familia Noboa. 29, señoras y señores. 29. Sí, la compañía de Bahamas, que es propietaria de los derechos intelectuales de la marca Bonita Banana, marca que auspició los 600 kilos de cocaína en el puerto de Mersin, en Turquía. La misma es accionista de 29 compañías del Grupo Noboa. ¡Qué locura! No podía creer que un empresario de ese talante y un presidente de la República pueda tener vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico. Así, hallé a dos sujetos fundamentales en esta trama. Anoten estos nombres y consulten en el Consejo de la Judicatura. Alejandro Benito Vera Abad y Roberto Jorge Ponce Noboa. El primero había sido investigado por tráfico de droga y el segundo era primo del papá del presidente. Primo del papá del presidente, es decir, primo de Álvaro Noboa. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este señor, primo del papá del presidente Daniel Noboa, es decir, primo de Álvaro Noboa. No, no es una película de narcos. No es una serie de Netflix. El país, en ese momento y hasta la actualidad, está secuestrado. Inmediatamente descargué todo el proceso del Consejo de la Judicatura para leerlo con atención y me di cuenta que la providencia era del 21 de agosto de 2020. Repito, del 21 de agosto de 2020. No tenía sentenciados y en el escueto documento se decía que había una sola persona a la que habían aplicado prisión preventiva, al señor José Luis Rivera Vaquerizo. José Luis Rivera Vaquerizo. Pero a la par, las contradicciones de Noboa se agudizaban. Él insistía en combatir a las mafias y al narcotráfico, mientras yo cada vez más me convencía que su única política vital y efectiva eran las cortinas de humo. ¿Por qué? Porque también estaba involucrado. Miremos y escuchemos. Principal amenaza para los criminales, para los pillos también, porque no estamos dispuestos a negociar con los narcoterroristas ni con los corruptos. No estamos dispuestos a regresar al pasado, donde la vieja política caminaba hombro con las mafias. Eso nunca más. A pesar de las mentiras que cada día inventan, a pesar de los intentos de desequilibrar nuestro gobierno o quebrar nuestra democracia, nos mantenemos firmes. Estamos respondiendo con la verdad, con honestidad y con el trabajo duro en todo el territorio ecuatoriano, sobre todo en aquellas poblaciones olvidadas y desatendidas. Ustedes, que están en la primera línea de fuego, saben que esta guerra en contra del terrorismo no es fácil. Es por ello que valoramos su esfuerzo y dedicación. Identifiquen el patrón redundante. Terrorismo.
el mismo cacareo de Inés Manzano. ¿Qué pruebas? Ninguna. Entonces, la primera pregunta que me hacía es ¿por qué un presidente que lucha contra los narcoterroristas o los terroristas no denunció públicamente que su empresa había sido víctima de los narcoterroristas? ¿No era más fácil? Digo, si tiene las manos limpias. ¿Saben por qué no? Porque era imposible que ellos no tengan responsabilidad alguna en los envíos de la cocaína. Habían muchas coincidencias. Controlan todo el know-how del negocio, todo el circuito del negocio. No hay una sola cosa que no controle el grupo Noboa dentro de la exportación de banano. Es decir, se encargan de la siembra, la cosecha, hacen los cartones, son dueños de las fincas, manejan el transporte, son propietarios de los depósitos de los contenedores, son dueños de los contenedores y dueños de las embarcaciones. Seguro se trata de una contaminación en un emporio empresarial que tiene control y trazabilidad de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué su gobierno, si él o su empresa fue víctima de la contaminación, entonces ¿por qué su gobierno no ha reforzado los controles del sistema de control bananero unibanano? ¿Por qué permitieron que el hermano de Bernardo Manzano, por qué permitieron que el señor Bernardo Manzano, hermana o hermano de la actual ministra, que anda hablando de sus teorías de la conspiración, se vaya de su cargo sin poner la denuncia ante Fiscalía y Contraloría? ¿Por qué de hecho el actual ministro de Agricultura, el señor Franklin Danilo Palacios Márquez, no ha presentado la denuncia sobre el funcionamiento del sistema de control bananero unibanano? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Mónica Palencia ejecutó un presupuesto de $5,700 en la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional? ¿Por qué? Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este documento que tienen en su pantalla es del informe PN del Subcomando General de la Policía Nacional, CEO 2023-311, INF, del Subcomando de la Policía Nacional remitido al asambleísta suplente Jorge Miranda. En este, la policía dice e informa lo siguiente frente a la pregunta sobre el presupuesto asignado a las unidades especializadas de la Policía Nacional, entre esas la UIPA, que se encarga de hacer la inspección a los contenedores contaminados con cocaína. Esto controlaba Palencia, señoras y señores. La policía responde lo siguiente. La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas asignó un presupuesto de $33,633.38 a la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos para el año 2024. Año en el que también tuvo tráfico de cocaína, Noboa Trading. Hasta la fecha, es decir, hasta junio del año anterior, la ejecución presupuestaria fue del 17%, el equivalente a $5,717, de un presupuesto de $33,000 ecuatorianos. Díganme si esto no es omisión y complicidad del gobierno nacional, por Dios. Para mí, todo había tomado forma. Para mí, todo había tomado forma. El gobierno era cómplice de las mafias. ¿Saben por qué? Porque la misma Policía Nacional en ese informe mintió y dijo lo siguiente frente a una pregunta clave, que decía así la pregunta: se sirva remitir información sobre los perfiles de riesgo de los ciudadanos Vera Abad Alejandro Benito, Rivera Vaquerizo José Luis y Ponce Noboa Roberto Jorge, sobre supuestos vínculos con actividades ilícitas o investigaciones abiertas relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. ¿Y saben qué dijo
la Policía Nacional. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Ahí tienen ustedes la respuesta de la Policía Nacional. Dice lo siguiente. Se ha verificado en los archivos de esta unidad los nombres de los ciudadanos Vera Abad Alejandro Benito, Rivera Vaquerizo José Luis y Ponce Novoa Roberto Jorge, debiendo indicar que no existe ninguna documentación en relación con los ciudadanos antes mencionados. El oficio del legislador suplente, el señor Miranda, fue emitido, mis queridos amigos, en mayo del año anterior. ¿Correcto? Pero ¿saben por qué mintió? ¿Saben por qué mintió? Y quien miente es el hasta hace poco ministro del Interior, el que dejó en libertad a la pareja sentimental de alias Fito. ¿Saben por qué mintió? Porque en mis manos, en estas manos, mis queridos chochólogos, tengo no uno, no dos, sino 3 expedientes de tráfico de cocaína de la compañía Novoa Trading Sociedad Anónima, que han sido judicializados y que reposan en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. El primer proceso es del 21 de agosto de 2020. Ponga atención y vaya anotando, por favor, porque los documentos también irán apareciendo en su pantalla. El primer proceso es del 21 de agosto de 2020, en el que el único procesado, investigado y hasta le aplicaron acciones preventivas es Rivera Vaquerizo José Luis. La misma persona que la policía intentó encubrir en la respuesta que le hizo al asambleísta suplente Miranda, diciéndole que no hay nada en la UIPA, no hay nada en la Dirección Nacional Antinarcóticos de procesos ligados a actividades ilícitas. Hicieron exactamente lo mismo que con el informe León de Troya. Y la persona que responde es el ministro del Interior, Fausto Buenaño. El ex ministro del Interior, Fausto Buenaño Castillo. En ese momento encargado del Subcomando General de la Policía Nacional. ¿Qué pensaron? ¿Que su nombramiento como ministro fue gratis? El primer proceso es del 21 de agosto de 2020, insisto, y lo tienen en pantalla, mis queridos amigos. Este documento que tienen en su pantalla es el acta de verificación, pesaje y toma de muestra de la Policía Nacional, en el que dice: en la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de agosto de 2020, siendo las 18 horas, se encuentran 151 envolturas de forma rectangular, recubiertas de afuera hacia adentro con cinta de embalaje color café, plástico transparente y caucho, conteniendo en su interior una sustancia color blanquecina, las mismas que al ser sometidas a la prueba de campo dio como resultado preliminar positivo para cocaína, con un peso bruto de 166.000 gramos, que tiene relación con la aprehensión del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, Rivera Vaquerizo José Luis. Peso neto, cocaína. Primer caso, mis queridos amigos. El primer caso, mis queridos chochólogos. Con esto terminé chocándome. El segundo proceso, y el único, que avanzó un poco más en cuanto a la investigación o instrucción, a la investigación previa, ni siquiera previa porque se había calificado la flagrancia y eso no se entiende. Ah, no, sí se entiende. Es la fiscal Diana Salazar. Pero el que avanzó un poco más fue el del 1 de julio de 2022, cuando Novoa era asambleísta por la provincia de Santa Elena, donde nuevamente el señor Rivera Vaquerizo es el responsable de la droga. Póngalo en pantalla. Quien esté al mando de los diferentes... Pantalla. En este documento dice lo siguiente. Nuevamente,
la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8. En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de junio de 2022, siendo las 16:50, en el centro de acopio temporal JIAZ8 se procede a realizar la diligencia de prueba de campo, pesaje y toma de muestra de 280 envolturas de forma rectangular tipo ladrillo, recubiertas con cinta de embalaje, plástico transparente, caucho de color negro, contenido en su interior una sustancia compacta de color blanca, las mismas que al ser sometidas a la prueba de identificación preliminar homologada, dio como resultado preliminar positivo para cocaína, con un peso bruto de 324.800 gramos, que tiene relación con la aprehensión del señor Rivera. Segundo caso, por tráfico ilícito. Tráfico de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Correcto? Para esto debo explicarles, mis queridos amigos, que el señor Rivera Vaquerizo José Luis es un profesional en el campo de las tecnologías de la información que fue asignado por la empresa Novoa Trading para que realice el control antinarcóticos. ¿Qué tiene que hacer? Pararse, entregar los papeles y facilitar que la policía ingrese al contenedor y haga la verificación del mismo. Haga la verificación del mismo. Y se realice el control respectivo. Lo simpático de todo esto es que en el caso del 2022, el mismo día que fue detenida la embarcación, se le entrega una designación al señor Rivera Vaquerizo. El mismo día, póngalo en pantalla. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. En esta imagen que ustedes tienen en su pantalla se dice claramente Novoa Trading TCN Sociedad Anónima, compañía del presidente de la República y su familia. Guayaquil, 30 de junio de 2022. Policía Antinarcóticos Naportec, ciudad de mis consideraciones. Yo, abogado Roberto Ponce Novoa, primo de Álvaro Novoa, en mi calidad de presidente y como tal representante legal de la compañía Novoa Trading Co. TCN Sociedad Anónima, designo al señor Jorge Rigoberto Rivera Bajaña, padre de José Luis Rivera Vaquerizo, para que realicen las gestiones para la inspección antinarcóticos de los siguientes contenedores. Está el número del contenedor. Se lo emite el mismo día que es detenido el señor José Luis Rivera Vaquerizo, a través de algo que se llama contrato de mandato, que lo utilizan bastante bien, déjenme decirles, para evadir la responsabilidad jurídica algunas empresas del sector bananero. De hecho, les comento, fue parte de mi propuesta legislativa cuando fui candidato, reformar completamente esto. Y el último caso, porque les dije, no es uno, no son dos, no es un seguimiento o una vigilancia para establecer los vínculos con cabecillas, con mafiosos, con narcotraficantes, no, son calificaciones de flagrancia, de delitos flagrantes por tráfico de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización de cocaína. El tercer caso y el último que tengo en mis manos es del 18 de abril de 2024, donde nuevamente es procesado el señor Rivera Vaquerizo José Luis, un empleado que fue contratado, insisto, a través de un contrato de mandato por la compañía Novoa Trading. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Y nuevamente, ¿cómo pudo haber mentido la Policía Nacional si es la jefatura y el departamento antidrogas de la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de la Zona 8 la encargada de emitir estos partes? Y dice la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de abril de 2024, siendo las 17:10, ¿sí? La Policía Nacional y el señor Teniente Díaz Ana Luisa Víctor, agente aprensor, y el señor fiscal de turno de la unidad
procede a realizar la diligencia de prueba de campo, pesaje y toma de muestra. 70 envolturas en forma rectangular tipo bloques recubiertos de una cinta de embalaje color café, caucho color negro y plástico transparente, los cuales poseen varios logotipos conteniendo en su interior una sustancia compacta de color blanco, las mismas que al ser sometidas a la prueba de identificación preliminar homologada, dio como resultado preliminar positivo para cocaína. 76.510 gramos. ¿Quién es el detenido? Nuevamente el señor Rivera. Con papeles y documentos en la mano, señoras y señores, como tiene que ser. Nuevamente el señor Rivera. ¿Qué quiere decir todo esto, mis queridos amigos? ¿Qué quiere decir esto, ecuatorianos? Que la Policía Nacional quiso ocultar la información sobre el tráfico de droga de las empresas vinculadas al presidente de la República y su familia. Que la policía quiso ocultar esa información. Quiso ocultar esa información y mintió